En 2023, los datos empresariales globales superaron los 64 zettabytes. A esta escala, la pura densidad y velocidad de la información abruman cualquier método tradicional de previsión organizacional. Durante décadas, las empresas confiaron en el análisis descriptivo, recopilando datos históricos para descubrir qué había sucedido ya. En los mercados modernos e hipervolátiles, basar una estrategia en las métricas del pasado crea un desfase persistente entre un cambio del mercado y una respuesta corporativa. La supervivencia corporativa ahora depende de análisis inteligentes. Esta disciplina fusiona el procesamiento de datos avanzado con el aprendizaje automático para extraer patrones, generar previsión y ejecutar decisiones en tiempo real. Elimina la dependencia de la gestión reactiva. En lugar de leer informes de desempeño pasados, los líderes utilizan modelos predictivos y prescriptivos para calcular las acciones futuras más óptimas en condiciones de incertidumbre. Desarrollar esta capacidad requiere una revisión arquitectónica total. Inicia un nivel fundamental con topologías de datos sin procesar, avanza a través del procesamiento paralelo distribuido y culmina en motores de toma de decisiones totalmente autónomos. Las empresas que implementan estos sistemas analíticos avanzados mejoran la eficiencia operativa en un promedio del 35%. En un mercado donde los márgenes se están estrechando, esta capacidad dicta qué empresas pueden sostener el crecimiento y cuáles pierden su posición competitiva frente a competidores más ágiles. Un ecosistema de datos moderno se define por tres variables que se cruzan: el volumen de datos inmanejable, la velocidad implacable de generación y la variedad heterogénea de formatos, desde registros de transacciones estructurados hasta feeds de sensores de IoT no estructurados. Este diagrama ilustra un lago de datos. Para absorber datos modernos, las organizaciones utilizan este repositorio altamente flexible diseñado exclusivamente para almacenar información en su formato sin esquemas predefinidos. Esta falta deliberada de rigidez permite que los modelos de aprendizaje profundo exploren conjuntos de datos masivos y descubran relaciones no lineales. Tono de advertencia. Sin embargo, sin una gobernanza estricta de metadatos y políticas de retención claras, un lago de datos se degrada rápidamente hasta convertirse en un cementerio de datos opaco e inutilizable donde la información se estanca. Para que esta información sin procesar sea procesable para el análisis determinista, debe pasar a través de un proceso ETL automatizado, extraerse, transformarse y cargarse, que limpia y estandariza los datos. Esta animación muestra datos que pasan a un almacén de datos. La arquitectura utiliza un esquema con el enfoque correcto, que bloquea los datos limpios en una matriz altamente estructurada y optimizada para consultas de alto rendimiento. Esta estructura rígida permite a los departamentos empresariales globales, desde finanzas hasta logística, ejecutar informes rápidos y extraer información inmediata. Una empresa moderna requiere una arquitectura híbrida, que equilibre el profundo potencial de exploración de los lagos para la IA con la estricta precisión de los almacenes para la generación de informes. Este diagrama muestra un único servidor de procesamiento colapsando bajo cargas de datos de alta velocidad. Para evitar fallas en la infraestructura, los sistemas deben utilizar procesamiento paralelo distribuido. Los marcos como Apache Spark procesan conjuntos de datos masivos dividiendo las cargas de trabajo computacionales en clústeres sincronizados, manejando históricos por lotes o transmisión en tiempo real sin fallas. El principal obstáculo para implementar estos marcos distribuidos es la persistencia de sistemas de TI heredados monolíticos construidos hace décadas. Intentar ejecutar algoritmos modernos de aprendizaje automático en sistemas centrales obsoletos introduce graves riesgos operativos. Crea silos de datos aislados y puede provocar interrupciones críticas del servicio. Superar esto requiere una migración compleja, costosa pero obligatoria a arquitecturas escalables basadas en la nube. Un algoritmo de vanguardia es inútil si los canales de datos subyacentes no pueden entregar la información. La modernización de la infraestructura es el requisito previo para la capacidad analítica en tiempo real. Un ecosistema de datos moderno se define por tres variables que se cruzan: el volumen inmanejable, la velocidad implacable de la generación en tiempo real y la variedad heterogénea de formatos, desde registros de transacciones estructurados hasta feeds de sensores de IoT no estructurados. Para absorber la afluencia de datos modernos, las organizaciones utilizan un lago de datos,
un repositorio altamente flexible que contiene información en su formato nativo y sin procesar, sin esquemas predefinidos. Esta falta de rigidez permite que los modelos de aprendizaje profundo exploren conjuntos de datos masivos y descubran relaciones ocultas y no lineales. Sin embargo, sin una gobernanza estricta de metadatos y políticas de retención claras, un lago de datos se degrada rápidamente hasta convertirse en un cementerio de datos opaco e inutilizable donde la información se estanca. Para que esta información sin procesar sea procesable para el análisis determinista, debe pasar a través de un proceso ETL automatizado, extraerse, transformarse y cargarse, que limpia y estandariza los datos. Luego, los datos pasan a un almacén de datos. Utilizando un enfoque de esquema a la derecha, bloquea los datos limpios en una matriz altamente estructurada optimizada para consultas de alto rendimiento. Esta rigidez permite que departamentos globales dispares, desde finanzas hasta logística, ejecuten informes rápidos y extraigan información inmediata. Una empresa moderna requiere una arquitectura híbrida, que equilibre el profundo potencial de exploración de los lagos para la IA con la estricta precisión de los almacenes para la generación de informes. Un único servidor de procesamiento colapsa bajo cargas de datos de alta velocidad. Para evitar fallas en la infraestructura, los sistemas utilizan procesamiento paralelo distribuido. Marcos como Apache Spark y Adobe procesan conjuntos de datos masivos dividiendo sin problemas las cargas de trabajo computacionales en clústeres sincronizados, manejando históricos por lotes o transmisión en tiempo real sin fallas. El principal obstáculo para implementar estos marcos distribuidos es la persistencia de sistemas de TI heredados monolíticos construidos hace décadas. Intentar ejecutar algoritmos modernos de aprendizaje automático en sistemas centrales obsoletos introduce graves riesgos operativos. Crea silos de datos aislados y puede provocar interrupciones críticas del servicio. Superar esto requiere una migración compleja, costosa pero obligatoria a arquitecturas escalables basadas en la nube. Un algoritmo de vanguardia es inútil si los canales de datos subyacentes no pueden entregar la información. La modernización de la infraestructura es el requisito previo para la capacidad analítica en tiempo real. Un modelo tradicional de regresión lineal bidimensional se hace añicos. En la gestión operativa, los modelos simplistas son reemplazados por sistemas predictivos complejos y no lineales capaces de manejar recuentos variables masivos. Este motor algorítmico se basa en la optimización dinámica, la capacidad de calcular escenarios estocásticos y reasignar recursos instantáneamente a medida que las condiciones cambian en condiciones de alta incertidumbre. Los algoritmos genéticos implementados en la logística global simulan la evolución natural. Generan una población de soluciones de enrutamiento, evalúan limitaciones como el combustible y modifican las mejores opciones. Esto permite que el sistema escape de los óptimos locales, una ruta aparentemente buena pero inferior, y descubra flujos de trabajo físicos radicalmente más eficientes y no convencionales. Aplicados a flotas, estos ajustes de rutas autónomas minimizan la latencia de entrega, reducen el desgaste físico de los vehículos y reducen inmediatamente los costos operativos. Al modelar el tráfico, la capacidad y el clima simultáneamente, el enrutamiento dinámico permite a las corporaciones predecir y neutralizar matemáticamente las interrupciones de la cadena de suministro global antes de que los administradores humanos se den cuenta del cuello de botella. En el sector de la tecnología financiera, la volatilidad del mercado y el riesgo de fraude operan en una escala aún mayor. Deben gestionarse en milisegundos. Una red bayesiana modela relaciones probabilísticas complejas en fintech, vinculando variables altamente dispersas y conectando el monto de una transacción sospechosa directamente con una ubicación y un momento anómalos. Los modelos de aprendizaje no supervisados, como los bosques de aislamiento, escanean océanos de transacciones masivas para aislar microanomalías, identificando desviaciones sin datos preetiquetados. Los sistemas de seguridad tradicionales estáticos basados en reglas simplemente bloquean las transacciones que alcanzan umbrales rígidos. Esto genera altas tasas de falsos positivos que niegan el servicio a clientes legítimos. Debido a que las tácticas criminales se adaptan rápidamente para eludir reglas estáticas, estos modelos de detección de fraude requieren canales de aprendizaje continuo, incorporando actualizaciones de datos diarias para refinar sus defensas automáticamente. En los mercados financieros globales descentralizados, la supervisión humana es demasiado lenta.
La velocidad y precisión de la detección algorítmica autónoma es la única defensa viable contra la explotación sistémica. La actualización de la arquitectura computacional resuelve la ecuación técnica, pero expone las profundas barreras sociológicas inherentes a la transformación digital. Las organizaciones deben desmantelar las jerarquías corporativas tradicionales, donde las decisiones críticas y de alto riesgo están impulsadas por la intuición ejecutiva y la experiencia personal. Esto requiere un cambio cultural implacable. El liderazgo en todos los niveles debe adoptar un enfoque respaldado por evidencia, basándose en la integración de datos y modelos estadísticos en lugar de intuiciones. El tono cauteloso, pero delegar autoridad a las máquinas, introduce la amenaza crítica del sesgo algorítmico. Los modelos de aprendizaje automático absorben inherentemente los prejuicios de sus creadores humanos. Si los datos históricos de capacitación contienen patrones discriminatorios ocultos, como prácticas de contratación sesgadas o aprobaciones de préstamos con líneas rojas, el algoritmo amplificará ciegamente esas disparidades a una escala masiva. Para evitar esto, las organizaciones deben implementar equipos de auditoría multidisciplinarios, que reúnan a especialistas en ética, sociólogos y científicos de datos, apliquen la equidad algorítmica y mantengan una estricta privacidad diferencial. Los modelos predictivos y autónomos funcionan ahora como la principal capa de coordinación para la empresa global. Esta integración estructural garantiza que cada ajuste operativo, desde cambios de inventario hasta precios, sea impulsado por el mismo motor matemático en tiempo real. Tono final firme. La integración de esta previsión matemática en la estructura central de toma de decisiones transforma a la organización de una entidad reactiva a una que se ajusta preventivamente a los cambios del mercado. Sin esta capacidad, las empresas se encuentran perpetuamente superadas por competidores que ya están actuando en el siguiente escenario probable.